Una de nuestras misiones en Tertulia Ermitaña es brindar un espacio para que cada persona pueda contar su historia. En esta sección ofrecemos un espacio para personas desconocidas por la mayoría que se animaron a escribir un libro. Nuestra idea, aparte de fomentar la lectura, es ayudarlos con la difusión. Así que si escribiste un libro, no dudes en contactarnos. No importa el formato ni el tema del libro. Aunque sí nos parece pertinente hacer una aclaración. Las ideas filosóficas, políticas y/o económicas que transmita el libro corren por cuenta del autor y no necesariamente tienen por qué ser compartidas por los integrantes de Tertulia Ermitaña. Nosotros daremos nuestra opinión al final de cada video. Este video y todos los videos de esta sección quedarán divididos en partes a las que podrán acceder directamente cliqueando en las marcas de tiempo que dejaremos en la descripción del video. La parte 1 será la introducción que están escuchando en este momento, la parte 2, la presentación del libro, la parte 3, las preguntas que le hacemos al autor y la parte 4, nuestra opinión. Guillermo Cedrés, bienvenido a Tertulia Ermitaña. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Bueno, a ver, presentanos tu libro. Bueno, arranco mostrando un poco la tapa. Se llama La Revolución del Resentimiento, ¿verdad? Y bueno, es una novela, o sea, son relatos en forma novelada, digamos, o sea, ficción, episodios del pasado reciente uruguayo, relatados, ¿verdad?, de una manera tanto del lado de los guerrilleros como del lado de las Fuerzas Armadas. Y bueno, intentando hacer como una especie de síntesis de lo que pasó. Obviamente que recoger en su totalidad, ¿verdad?, el pasado es una tarea imposible, pero lo que trata esta novela es justamente de buscar ese punto medio, ese camino medio, ¿verdad?, entre las dos campanas, que es lo que hoy por hoy, como todos sabemos, se ha perdido totalmente el rumbo, porque bueno, el relato se ha ido desvirtuando solamente hacia un lado, y bueno, y eso ha influido sin duda en nuestra propia apreciación de los hechos que ya pasaron, ¿verdad?, que son hechos indiscutibles, pero que a pesar de eso, ¿verdad?, la fuerza del relato, ha ido haciendo mella incluso en eso, ¿verdad? Así que bueno, son relatos en forma, como dije, de ficción, ¿verdad? Son relatos breves, son 6 o 7 páginas por relato, pero la idea es esa, presentar el nacimiento de una organización revolucionaria, ¿verdad?, las motivaciones que llevaban a dos de los personajes a entrar en ese camino, ¿verdad?, de tratar de, como ellos mismos decían, ¿verdad?, de tomar el cielo por asalto, y bueno, a su vez, el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas también se relatan, ¿verdad?, desde el aspecto de integrantes de esa fuerza, ¿verdad?, cómo ellos vivieron la situación, y bueno, ciertos choques puntuales que se dieron, ¿verdad? Por ejemplo, se relata un operativo, bueno, de una manera, a ver, no quiero decir como realmente pasó, ¿verdad?, porque es una ficción y obviamente que siempre van a haber elementos distintos de la realidad, pero el hecho es que, bueno, que las Fuerzas Armadas en sí no era tampoco lo que se pretende imponer hoy, que prácticamente era una máquina de matar, o sea, no estaban preparadas evidentemente para la situación que se había venido, y bueno, muchas cosas las tuvieron que ir haciendo sobre la marcha también, y bueno, simplemente lo que se trata de relatar es un poco esa sorpresa desde ambos lados, ¿verdad? Que realmente fue así, porque obviamente que las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para combatir un enemigo interno y a su vez invisible. Cualquier persona, no había una identificación, no había un uniforme, no había nada, y a su vez la propia organización guerrillera también tuvo su sorpresa, en el sentido de que ellos esperaban realmente ganar de la noche a la mañana. Ellos esperaban el apoyo de las masas y pensaban que las Fuerzas Armadas eran un castillo de naipes que al primer soplido se iban a derrumbar. Y bueno, digo, lo que pasó fue que se encontraron con una institución que, a pesar de todas sus carencias, si hoy en día hablamos de las carencias de la Fuerza Armada, imaginémonos hace 60 años lo que eran, ¿verdad? Bueno, a pesar de todo eso, encontró un núcleo de personas con cierto espíritu, ¿verdad?, y con cierta identidad que gracias a eso fue que básicamente pudieron mantenerse y bueno, llevar adelante el combate contra la subversión. Y esa es la primera parte, digamos, de la novela. Después la novela se va extendiendo hasta los días actuales, a través sobre todo de uno de los personajes de los guerrilleros, ¿verdad?, y que
que sobrevivió, el otro muere y bueno, continúa el relato la madre, ¿verdad? Lo que sería, digamos, una madre de un desaparecido. Entonces, bueno, se relata todo ese periplo interior, ¿verdad? De la madre, bueno, como naturalmente, ¿verdad? El dolor que existe por la pérdida, el dolor de la incertidumbre sobre todo, ¿verdad? De no saber qué fue lo que realmente pasó, pero también se termina ese propio periplo, ¿verdad? Termina con la madre dándose cuenta que también, en cierta manera, todas las organizaciones, ¿verdad? Que la agrupan en torno a la búsqueda de los desaparecidos también tienen su cuota política y, bueno, como que también termina siendo utilizada, ¿verdad? Por esas organizaciones. Así que, bueno, ese es más o menos el plano principal del libro, ¿verdad? El tema de la recopilación de la información para hacer la novela, ¿cuánto te llevó más o menos? ¿Y cómo procediste a conseguir la información? Sí, mira, en realidad no fue un trabajo de recopilación de información en sí, sino más bien de síntesis de hechos, de relatos, de cuentos, de un montón de cosas que están en la realidad, pero lo que yo quería encontrar era una manera de expresar todo eso. O sea, eso, digamos, una vía capaz más subjetiva, más interior, de llegar a algo que todos más o menos sentimos, ¿verdad? Que es cómo ha sido tratado el pasado reciente, las cosas de un lado y del otro, pero en sí, digo, esto no es una obra, no es una novela histórica en el sentido de que no se basa en fechas y datos concretos, es bastante libre en ese sentido. O sea, es un ejercicio literario totalmente libre, pero tratando de llegar, digamos, al espíritu de los tiempos. ¿Por qué elegiste el formato novela? Y bueno, justamente por eso, porque creí que desde ese punto de vista, o sea, para poder expresarme con total libertad, creo que es el formato por excelencia, o sea, o novela o cuento, ¿verdad? Lo que sería la prosa, la narrativa. Por eso, digo, quise darle de entrada ese sesgo bastante subjetivo, bastante libre. O sea, el que lo lea se va a dar cuenta que no está mayormente atado a uno u otro lado. O sea, por eso es un intento, ¿verdad?, de ir por un terreno medio, obviamente, sin dejar de poner, obviamente, mis propias valoraciones, ¿verdad? Sobre todo, lo más importante es lo que fue para mí la locura del proyecto revolucionario, ¿verdad?, de querer instaurar de la noche a la mañana un régimen de corte socialista en un país como Uruguay, el orgullo, la soberbia, ¿verdad?, que llevó a los guerrilleros a eso, porque en definitiva ellos, digamos, despreciaron la historia del país, despreciaron las características del propio país, o sea, quisieron implantar algo en Uruguay que de repente había funcionado en otros lugares, pero no necesariamente en Uruguay, ¿verdad? Porque Uruguay, el propio Che Guevara lo había dicho, tenía unas condiciones específicas que no hacían necesaria una revolución para poder acceder a los cambios, a las reivindicaciones sociales, ¿verdad?, que se ponían en ese momento como el motivo de todo. Entonces, a lo largo del libro, digo, soy bastante crítico de la locura juvenil, digamos, de ese proyecto, ¿no? Y esa soberbia que no ha disminuido nada, porque, digo, un revolucionario jamás pidió perdón por haber querido implementar algo que no tenía ni pies ni cabeza. Y que fue lo que, bueno, en definitiva llevó a todo lo que vino después, que obviamente que lo que vino después no se ve justificado, pero en orden, digamos, en orden de los hechos, si nos atenemos a los hechos, sería eso. Y aparte, un elemento muy importante, que también trato o sea, dentro de la novela, incluir ciertos elementos, ¿verdad?, filosóficos, de la importancia o sea, que es uno de los objetivos también por el cual escribí el libro, de la importancia de la historia en la construcción de los relatos, ¿verdad?, sobre todo el relato revolucionario. O sea, evidentemente que es un tema que un lado le ha dado una gran atención y el otro lado no le ha dado prácticamente ninguna atención. Entonces, 50 años después estamos viendo los resultados de esa batalla cultural por los hechos, por hechos, que si bien los hechos pasaron, nadie los puede modificar, son inamovibles, pero el sentido que se le da, o sea, a través del relato se ha ido dando vuelta totalmente a través de los años. Entonces eso nos lleva justamente a querer darle una importancia a eso, ¿verdad?, al relato a la historia, que es muy importante. O sea, desde el punto de vista
sobre todo para los guerrilleros que estaban bastante embebidos en lo que era el marxismo, ¿verdad? Y el marxismo-leninismo, el concepto de la historia es importantísimo. ¿Por qué? Porque es lo que a ellos les da la justificación para decir que tenemos razón, no importa si nos equivocamos, si matamos, si secuestramos, si torturamos. La historia nos justifica porque la historia, el fin de la historia es la sociedad sin clases o lo que sea, ¿se entienden? Y el vehículo para llegar a ese fin es la dictadura del proletariado a través de una clase dirigente de revolucionarios que encauce todo el devenir histórico. Entonces, eso yo lo llamo el fin de la historia. O sea, el fin en el sentido de término histórico, porque lo que Marx planteaba era que, va a llegar un momento que la historia como tal va a terminar, porque la sociedad sin clases ya no habría necesidad de ningún desarrollo ulterior, porque la humanidad ya habría alcanzado un estado perfecto, y a su vez el fin en el sentido de la justificación, o sea, el sentido de la historia. Es algo muy importante, porque normalmente los revolucionarios lo que hacen es darle un sentido a la historia. Y no solo, esto es lo impresionante, no solo un sentido hacia atrás, ¿no? ¿Verdad? El del historiador que analiza los hechos y trata de descubrir un sentido, sino sobre todo, y lo más importante, un sentido hacia adelante, hacia lo que todavía no pasó. Que esa es la diferencia, ¿verdad? No sé, de repente con otras corrientes de pensamiento o con muchos de nosotros que somos conscientes de que nadie sabe lo que va a pasar dentro de una semana. O sea, ni el hombre más poderoso de la Tierra sabe lo que va a pasar dentro de una semana. Entonces, querer saber ya de antemano, ¿verdad?, que hay cierta clase predestinada o cierto destino predestinado a la humanidad, es una soberbia espectacular. O sea, y esa soberbia es la soberbia típica del revolucionario o del socialista en general, que por eso tiene esa postura moral de que siempre tiene razón, no importa si hace A y después hace exactamente lo contrario, siempre va a tener razón, porque ellos son los portadores de esa antorcha, ¿verdad? Ellos son como la clase elegida, perdón. Y eso lo lleva a un relato totalitario de la historia. ¿Qué quiere decir totalitario? Totalmente sesgado justamente hacia verlos a ellos como los únicos, como la autoridad revelada, ¿verdad? Lo que era en la Biblia, la palabra de Dios es la palabra de ellos, y el otro, o sea, el que se le opone, o el enemigo de clase, o las Fuerzas Armadas que se le opusieron, sí o sí necesariamente tienen que quedar suprimidos en el relato. Entonces, ¿qué quiere decir suprimirlo? Bueno, hacer lo que se ha venido haciendo con el pasado reciente. Muchas situaciones que realmente pasaron se las deja de lado y se hace énfasis solamente en los hechos tendientes justamente a aniquilar al enemigo a través de los rótulos, o sea, decirle, torturador, genocida. Entonces, ahí el enemigo ya queda aniquilado, ¿verdad? Después de haberle dicho genocida, no hay nada más que decir. Entonces, se termina haciendo una futurología en la propia historia, o sea, se interpretan hechos históricos a través de lo que pasó después, que es una locura. O sea, eso en la historia cualquiera sabe que es una locura hacerlo. Realmente es la base de la manipulación del relato revolucionario. ¿Qué fue lo que te motivó a vos a escribir sobre ese periodo histórico del Uruguay, sobre la dictadura? Porque es un tema jugado, ¿no? Antes de leer el libro ya te van a criticar. Sí, bueno, yo provengo de un ámbito militar, ¿verdad? Y bueno, pero aparte de eso, creo que como a mucha gente, incluso a gente que no venga ni de un lado ni del otro, creo que llama poderosamente la atención la realidad que se vive hoy en día respecto a esos hechos, ¿verdad? Y cómo a medida que pasa el tiempo, en lugar de irse, digamos, suavizando, es al revés. O sea, cada vez el relato se va haciendo cada vez más totalitario, más sesgado, más caricaturesco. Entonces, eso, bueno, me lleva a suponer que verdaderamente hay una intención más allá de la búsqueda de la verdad concreta, ¿verdad? Porque, digo, los hechos son los hechos. Se dice, por ejemplo, que todo lo que se dice de los militares, ¿no? Que torturaban, que violaban, etcétera, pero se olvida muchas veces hechos que son bastante significativos, ¿verdad? Como, por ejemplo, cuando el 1 de septiembre de 1972 se le salvó la vida a Raúl Cientic en el hospital militar, que ingresó, luego de un enfrentamiento en un operativo, recibió un disparo en el maxilar, en la mandíbula, le explotó todo el maxilar inferior. Entonces, ¿eso qué provocó? Que la lengua, la sangre y muchas partes de tejido se le fueran para la garganta. Entonces, el médico que lo atendió, inicialmente lo que hizo fue despejarle la vía aérea para que pudiera respirar.
O sea, ahí para empezar se le salvó la vida. Y después de eso se le reconstruyó el maxilar inferior, que de eso hay fotos, hay hasta fotos en los diarios, salieron en su época. ¿Qué quiero decir con eso? No quiero decir que no haya pasado violación a los derechos humanos, lo que quiero decir es que no es necesariamente con el nivel de caricatura que se lo está relatando hoy, ¿verdad? Entonces, eso es un solo hecho. Y hubo mucho más personas que les salvaron la vida, que los ayudaron, que los preservaron, digamos, ¿no? Porque eso es una realidad, eso no se puede negar. Está bueno, digo, el tema de, por lo que decís, por un tema de objetividad, ¿no? Porque los hechos son hechos. O sea, se escucha de un lado y del otro. O sea, es capaz que está bueno la manera que lo enfocaste porque fuiste recopilando información de personas que lo vivieron de una manera y de otra y lo fuiste plasmando en tu novela. Es decir, de una manera subjetiva, porque, o sea, como el mismo, la mamá del militar que pudo haber caído en acción, también la mamá del guerrillero que pudo. Entonces, es decir, la violencia tiene eso, ¿no? Siempre está el agresor y el agredido, uno va a ser víctima, va a sentir el dolor y el otro no. Entonces, está bueno plantearlo desde ese punto de vista porque hubo fuego cruzado, diríamos, ¿no? Hablando de un tema militar, que tiraron tiros de un lado y del otro. Entonces, es decir, está bueno saber cómo se vive de un lado y cómo se vive del otro, ¿no? Más o menos enfocar, lógicamente, a nivel novela, ¿no? Más o menos escuchando un poquito de todo y poniendo a los personajes, poniéndole ciertos relatos como para darle cuerpo a todo el libro, ¿verdad? Claro, exactamente. Exacto, o sea, esta novela en realidad es un intento justamente de tratar de fusionar relatos de los dos lados, ¿verdad? Pero bueno, eso implica obviamente que ir también en la dirección de, claro, un poco de ir contra el relato establecido hoy por hoy, ¿verdad? Del pasado reciente, porque lamentablemente, como decíamos al principio, el relato se ha desvirtuado totalmente. Entonces se olvida que, bueno, que hubo alguien que empezó la violencia y después la violencia obviamente genera violencia y siempre hay, en un conflicto siempre va a haber dolor de las dos partes. El problema es cuando se quiere negar la realidad o el dolor de una de las partes, ¿verdad? Y justamente lo que hace esta novela es sumar, digamos, el dolor de las dos partes. Es real, o sea, el dolor es real. El problema es que, bueno, eso no tiene que llevar ni por un lado a endiosar a los revolucionarios, ni por el otro tampoco a pensar que todos los militares fueron terroristas de Estado. Creo que en definitiva para el país tiene que dar vuelta a la página en ese sentido. No, de repente puede haber cosas que nunca se diluciden, y eso es triste, pero puede ser. Pero el tema es que el país no puede seguir, digamos, no puede continuar dividido en esas cosas que pasaron hace 50 años. El país como tal tiene que buscar un punto medio, tiene que buscar una reconciliación. Eso no quiere decir que obviamente los individuos, las personas, no se van a reconciliar nunca, pero el país como tal debería poder hacerlo y bueno, creo que las Fuerzas Armadas son una institución fundamental y muchas veces están siendo injustamente atacadas, como digo, por esos temas y a su vez, digo, detrás de esos temas también, obviamente que hay una especie de ensañamiento, ¿verdad? Con el objetivo también de dañar la imagen de la Fuerza Armada, ¿verdad? Porque no es solo lo que pasó en ese momento, el problema es que se sigue, digamos, dañando la imagen de las Fuerzas Armadas hoy en día, que ninguno de sus integrantes estuvo en esa época involucrado en nada de lo que pasó. Yo recuerdo hace 2 o 3 años, una de las marchas del silencio, el 20 de mayo, que se puso se hizo en las viviendas militares de Quijote y Colorado, con un reflector, se puso la margarita en en todo el edificio, en toda la fachada del edificio. No me acuerdo si fue por unos minutos o si estuvo mucho tiempo ahí, pero sé qué pasó. Entonces, ¿qué pasa? Eso es, a ver, ahí viven niños de 0, 2, 5, 10 años, viven hombres y mujeres jóvenes que no tuvieron absolutamente nada que ver. O sea, hacerles eso, identificarlos con ese tipo de cosas, es un acto execrable, totalmente execrable. Entonces, entre otras cosas, puntualmente eso fue lo que me llevó también a una de las inspiraciones para escribir esta novela, porque realmente hay cosas que uno entiende el dolor, pero hay cosas que van mucho más allá y que uno termina pensando que ya ni siquiera el dolor les importa, o sea, que hay realmente una planificación
un plan simplemente para desprestigiar por desprestigiar. ¿Con qué objetivo? Bueno, no sé. Pero el hecho es que las Fuerzas Armadas son el pilar fundamental de cualquier nación, ¿verdad? De cualquier país. Son las fuerzas que justamente que defienden lo que el país es. Entonces, en cierta medida, ¿verdad? Estar en contra de las Fuerzas Armadas es estar en contra del propio país. Independientemente que se puede condenar lo que pasó y, bueno, son cosas que deberían poder hacerse sin tener que saltar para uno u otro lado, ¿verdad? El problema es que el relato, como digo, pasa el tiempo, pero la brecha se hace cada vez, en lugar de achicarse, se abre cada vez más. Y eso es irracional totalmente. Guillermo, ¿dónde puede conseguir tu libro la gente? Bueno, mira, yo lo tengo publicado en Mercado Libre, con el mismo nombre, La Revolución del Resentimiento. Así que el que lo quiera adquirir por ese medio es bastante rápido, va a tener el envío gratuito, así que bueno, el que le interese está ahí. Y aprovecho también para también publicitar mi anterior libro, ¿verdad? Sobre la hambruna de Ucrania en los años 30. Son testimonios originales de diplomáticos que estuvieron ahí en esa época. Y bueno, es la primera traducción al español de esos testimonios. También está en Mercado Libre, Cartas de Kharkov, lo mismo, envío gratuito también. Muy bien. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por participar. Gracias a ustedes por la oportunidad. Nos vemos. Bueno, a ver, la gente ya sabe lo que opinamos nosotros, ¿no? Sobre tanto un bando como del otro, ¿no? Saben perfectamente que no defendemos a ninguna de las dos partes y directamente estamos en contra del Estado y de toda utilización del poder para cualquier cosa, ¿no? Ya sea para la revolución del proletariado o ya sean los militares para tomar el poder y hacer lo que hicieron, ¿verdad? Nosotros no estamos ni de un lado ni del otro. Sí, es eso, era la entrevista porque es como habíamos abierto esta sección, viste, para personas que emprenden a hacer un libro o algo, que a veces no tienen el impulso ni el marketing, entonces es una manera de impulsarlo privado, ¿no? O sea, la persona que trata. Ahora, el tinte ideológico ya está, o sea, el canal Somos Anarquistas, en definitiva, o anarco que quiera ponerle el tinte nuestro, entonces no estamos a favor de ningún bando, como dijo Maxi. Yo repudio en general el poder y el país es una entelequia para mí, porque lo que importa son los individuos. Entonces, si no había ningún centro de poder, no existiría ni la dictadura, ni el proletariado, ni la dictadura militar, porque, o sea, no existe país, existen individuos libres. Entonces, en cuanto uno quede el mando el mando de la cárcel, forma parte de las reglas de juego que uno quiera avasallar al otro mediante la fuerza para obtener ese poder. Es decir, el país es una cárcel donde existen los carcelarios que quieren ser carcelarios y quieren el poder. Entonces, tanto el proletariado como los militares, que para mi punto de vista son para defender a los individuos que están dentro de casa y no para atacarlos, o sea, más allá del tinte político que sea, son mismos los individuos dentro del país que están o sea, quieren cambiar de sistema o lo que sea y no tienen que atacar internamente. Para mí, es mi postura personal de lo que debería ser para mí, si me gustaría un país que estuvieran de espaldas hacia el pueblo y de frente hacia el enemigo, que el pueblo no es el enemigo nunca. Si tiene que apuntar, tiene que estar el pueblo atrás, a la espalda, y los fusiles hacia adelante por proteger a los que vienen a atacar al pueblo. Eso es un verdadero militar. Ahora que le quieran poner el tinte que quieran, no. Y tampoco estoy argumentando a favor de los revolucionarios. Estoy en contra de la violencia en sí. Simplemente que estratégicamente estuvieron despreparados, como dijo en un momento, con un enemigo interno que se camufla entre civiles, que se esconde entre civiles. Es difícil porque todos los civiles pasan a ser enemigos ante una fuerza militar que está adaptada para el enfrentamiento directo. Entonces, cuando el enemigo se camufla, ya pasan a ser todos enemigos, porque si te bajas la guardia, el enemigo, el que parece ser amigo, te puede terminar matando. Entiendo las dos partes, cómo funciona la regla de juego, pero no estoy a favor de ninguno. Exacto. Solo eso. El tema ahí es que tenés esa entelequia que decías hoy de país que, claro, que te lleva a que sea un bloque en el que tienen que avanzar todos juntos. Entonces, los guerrilleros no es que podían formar su comunidad y estar ellos ahí y solo ellos. No, tenían que hacer un cambio a nivel país. Entonces, claro, tenés los que quieren cambiar y tenés la resistencia y siempre va a haber conflictos ahí, ¿no? Bueno, está. Simplemente eso. Yo puedo entender a nivel estratégico la estrategia de uno y la estrategia de otro. Pero a nivel ético no justifico ninguna de las dos acciones y ni siquiera creo que tenga que existir la entelequia país. Así que bueno, esas son las conclusiones que queríamos sacar. Igual, de todos modos, esta es solamente nuestra opinión. Los que quieran conseguir el libro de Guillermo, ya él
dijo el nombre, dijo dónde conseguirlo y que cada uno saque sus propias conclusiones. Y después, en base a esas conclusiones, podemos debatir. Sí, yo voy a ver si compro el libro para leerlo. Más allá, digo, del tinte que sea, es una novela. Primero hay que entender que es una novela, él hizo una novela, ¿no? Entonces, decir, voy a leer la novela, a ver qué tal, porque es decir, la novela tiende a eso, agarra ciertos relatos y los pone en el personaje. Es decir, capaz que yo soy un trabajador no sé, del campo y en la novela dice que es una obrera y cambia ya el contexto. Entonces, tiene eso la novela. Entonces, es entender eso, que es una novela, no es un hecho histórico. Lo dijo él en un principio. Discutimos opiniones nuestras sobre el poder en sí, pero la novela es una novela. Exactamente. Después leemos la novela y sacamos nuestra conclusión, a ver qué tal. Exactamente. Bueno. Chao.